Hola a todos y bienvenidos a este primer curso de M0 Formación, en el que vamos a tratar con la suite ofimática Office 2013. El primer programa con el que vamos a trabajar es Excel 2013 y vamos a empezar a verlo desde el principio, desde lo más básico del programa. Vamos a explicar bueno, para qué sirve y vamos a llegar hasta el punto en el que podemos introducir macros, ya os contaré lo que son, para realizar tareas automáticas. ¿De acuerdo? El primer paso, pues como no puede ser de otra manera, sería abrir el programa, Excel 2013, y os voy a contar un poquito acerca de este programa. Esto es lo que se denomina en informática una hoja de cálculo, y se podría decir que ahora mismo en el mercado es prácticamente la única hoja de cálculo que existe. Hace tiempo se utilizaba el Lotus 123, algunos puede que os suene, pero Microsoft ha barrido, por así decirlo, del mapa a todas las hojas de cálculo que había hasta ahora, porque Excel la verdad es que es un programa que funciona muy bien, tiene muchísimas posibilidades, se pueden hacer muchísimas cosas con él y bueno, ahora mismo se puede decir que es la única opción factible. Estamos trabajando con la versión 2013, es la última versión que hay a día de hoy, pero no es la única. Existen versiones anteriores, como por ejemplo la 2010, la 2007, son bastante similares las tres, ¿vale? La forma de trabajar, si tenéis el 2007 podéis seguir el curso exactamente igual, porque prácticamente todo lo vais a tener en vuestra versión. Sin embargo, la 2003 ya es bastante diferente. Esta pantalla de inicio que vemos aquí no es la pantalla de inicio clásica de versiones anteriores de Office, sino que en ella se nos muestra una columna a la izquierda con una serie de documentos recientes, los últimos documentos que hemos abierto en el programa, y aquí a la derecha un grupo de plantillas que podemos utilizar para crear libros desde cero y que nos ayudarán, pues, si no tenemos ganas o tiempo o conocimientos para realizar una de estas plantillas, podemos optar por una de ellas, rellenarla o incluso modificar alguna cosa. Sin embargo, nosotros vamos a empezar con un libro en blanco. ¿De acuerdo? Para abrir un libro en blanco en Excel, una vez que hemos abierto el programa, lo único que tenemos que hacer es colocar el cursor aquí y hacer clic. Se abre ya lo que es el programa en sí mismo. Y en este primer vídeo vamos a ver un poquito la interfaz del programa, la interfaz o interface en inglés. La interfaz se refiere a cómo interactuamos nosotros con el programa, es decir, qué es lo que vemos en pantalla. ¿De acuerdo? Todo esto que veis ahora mismo forma parte de la interfaz. Lo que vamos a hacer es nombrar cada una de las partes para asegurarnos de que sabemos cómo se llaman, cómo vamos a encontrárnoslas en un manual o en otro vídeo que veáis en internet, etcétera. Además, en vídeos posteriores en el curso yo os diré en algún momento hacer clic en el encabezado de columna G o hacer clic en el encabezado tal, hacer clic en el grupo no sé qué. Pues a esto pues, tenéis que saber cómo se llaman cada uno de esos elementos para saber a lo que me refiero cuando hablemos de esto. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a empezar por la parte de arriba. Esto de aquí es lo que se denomina la cinta de opciones, o en algunos manuales lo veréis escrito como banda de opciones, lo más común es cinta de opciones. En esa cinta de opciones se agrupan la mayoría de los comandos que podemos utilizar en el programa, aunque no están todos. ¿De acuerdo? Esta cinta de opciones se divide en pestañas. Aquí si os dais cuenta estamos en la pestaña inicio y estas son las opciones, las herramientas de la pestaña inicio. Si yo quiero cambiar de pestaña, simplemente hago clic en insertar. Estos serían otro tipo de herramientas diferentes. Clic en diseño de página, clic en fórmulas, etcétera. ¿De acuerdo? Todas estas herramientas, dentro de cada una de las pestañas, se agrupan en grupos. Ese es el nombre que utiliza Microsoft para definirlo. ¿De acuerdo? Esta línea vertical que veis aquí, define los límites del grupo. Eso sería el grupo fuente. El grupo fuente tiene una serie de elementos y aquí abajo a la derecha tenemos un pequeño icono que veremos ahora para qué sirve. En la pestaña Insertar, pues tenemos otra serie de grupos diferentes, aplicaciones, gráficos, mini gráficos, etcétera. Pestaña Diseño de página, pues otros grupos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dentro de cada uno de esos grupos podemos encontrarnos con las herramientas del programa. Y dentro de estas herramientas merece la pena remarcar que hay diferentes tipos de botones. Y esos botones funcionan y se trabaja con ellos de una forma distinta. ¿De acuerdo? Voy a poneros un ejemplo. Yo vengo aquí a esta celda, ahora iremos con la parte de abajo, ¿de acuerdo? Pero antes, dejarme que os enseñe las diferentes funcionalidades de estas herramientas. Yo vengo aquí y escribo una palabra, como por ejemplo lunes. Pulso intro y valido el dato. Tengo la celda seleccionada, muy bien, pues a lo que íbamos. Si yo hago clic en este botón, fijaros cómo se activa una opción, que en este caso es negrita, y aparece remarcado en color verde. Este sombreado de color verde significa que esta herramienta está activa. Esta celda que yo tengo seleccionada ahora mismo tiene el valor negrita. Si vuelvo a hacer clic, ¿veis? Se desactiva. Algunas de esas opciones vienen activadas por defecto, como por ejemplo es esto, que es la alineación inferior.
Pero vamos, en cualquier caso que sepáis que hay una serie de botones que se activan o se desactivan simplemente haciendo clic sobre ellos. Luego hay otro tipo de botón que, además de activarse y desactivarse, tiene un pequeño desplegable a la derecha. Si os dais cuenta, hay algunos botones como por ejemplo este no, que tiene una pequeña flecha indicando hacia abajo. Eso lo que nos señala es que ahí hay un desplegable. Si yo hago clic en esa flecha, ¿veis? Aparece un listado, con en este caso dos opciones. Puedo hacer subrayado o subrayado doble. Lo que quiero mostraros con esto es que si yo hiciese clic directamente en la S, me pondrá el subrayado por defecto, que en este caso es subrayado sencillo. Pero si abro el desplegable, tengo acceso a más opciones, como en este caso, por ejemplo, el subrayado doble. Otro ejemplo. Este botón lo que hace es colocar el texto que esté dentro de la celda de un color, en este caso rojo. Veis ahí que está sombreado de color rojo. Pero si abro el desplegable, pues tengo una serie de opciones para colocar el texto en otro color, por ejemplo azul o el que sea, ¿vale? Entonces, aprender a diferenciar entre estos dos tipos de botones, los que se activan y se desactivan y los que tienen una lista desplegable. ¿Vale? Luego hay algunos tipos de botones que aparecen más en grande o en pequeño. Eso dependerá de la resolución del monitor. Yo en este caso estoy trabajando con una resolución de 1280 x 720. Si tenéis un monitor muy grande, es posible que estos iconos, por ejemplo este que a mí me parece pequeñito, a vosotros os aparezca más grande. Por ejemplo, el icono borrar. La disposición puede variar ligeramente, pero el contenido pues, será prácticamente el mismo. ¿Vale? Entonces, como digo, esto es lo que denominamos la cinta opciones. En el Office 2007 no se podía modificar, esto era inamovible, los grupos, las opciones, etcétera, eran las que había y no había más, pero en versiones posteriores sí se puede modificar. Yo puedo añadir una nueva pestaña a la cinta de opciones, ¿vale? Puedo modificar los grupos, puedo añadir nuevas herramientas, etcétera. En entregas posteriores del curso veremos cómo se hace, ¿de acuerdo? Vale, debajo de la cinta de opciones veréis aquí un par de elementos. Esto es lo que se denomina el cuadro de nombres. El cuadro de nombres me indica la coordenada de la celda en la que estoy, pero sirve para muchas más cosas que para decirme en qué celda estoy. Lo utilizaremos cuando trabajemos con funciones y creerme, hay muy poca gente, conozco mucha gente que trabaja con Excel desde hace muchísimo tiempo y que no saben ni lo que es el cuadro de nombres ni para qué sirve. Cuando veamos la funcionalidad que tiene, veréis que es muy útil, ahorra mucho tiempo. Esto de aquí es lo que se denomina la barra de fórmulas o de funciones, que es donde nosotros vamos a introducir las funciones con las que queremos que opere el programa. Si queremos hacer una suma, que sume dos cantidades, o 10, o las que sean, es aquí donde vamos a escribir Excel, suma, tal, tal, tal. Ya veremos cómo se introducen las fórmulas y las funciones. Debajo del cuadro de nombres y la barra de funciones tenemos lo que sería ya el área de trabajo propiamente dicha. Esto, el área de trabajo se divide, como podéis ver, en columnas y en filas. Cada una de esas columnas y esas filas, cuando se encuentran, forman lo que se denomina una celda, que es la unidad mínima de información que admite el programa. Esta sería la columna D, esta sería la fila 7. Para seleccionar una celda, lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre ella y con esto la celda queda seleccionada. Si quisiéramos seleccionar una columna entera, lo que tenemos que hacer es hacer clic en el encabezado de columna. ¿Vale? El encabezado de columna es cada una de estas letras que definen qué columna es. Si yo quiero seleccionar la columna C entera, sobre la letra C en este caso, hago clic y como veis se selecciona la columna entera. Si yo selecciono una fila, hago clic sobre el 4 y se selecciona una fila entera. ¿De acuerdo? Si quiero hacer una selección múltiple, quiero seleccionar varias celdas a la vez, lo único que tengo que hacer es hacer clic sobre la primera celda y sin soltar el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Manteniéndolo pulsado, arrastro. Entonces con esto selecciono varias celdas a la vez, un cuadrado de celdas, como podéis ver. Esto en Excel es lo que se denomina un rango de celdas. Esa palabra la oiréis mucho. ¿Vale? Este rango de celdas, por ejemplo, contiene todas las celdas que van desde C3, lo veis aquí, columna C, fila 3, hasta F10. Este es el rango de celdas, C3, F10. Pregunta que me hacéis mucho en los cursos. ¿Puedo seleccionar este rango de celdas y este sin seleccionar el del centro? Porque si hago clic y arrastro, como veis, selecciono también lo del centro. Pues sí, se puede. De esta forma, yo selecciono este rango de celdas y ahora selecciono este otro. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Pulsando la tecla Control. Si mantengo Control pulsado y selecciono un rango, como podéis ver, estoy haciendo una selección alterna de celdas en las que solo selecciono estas celdas dejando libre todo el espacio en blanco entre ellas. Podría incluso seleccionar una columna entera pulsando la tecla Control. ¿De acuerdo?
Esto simplemente para que sepáis cómo se denomina y cómo se seleccionan celdas. En los siguientes episodios veremos cómo introducir datos, tipos de datos, etcétera. En la parte baja de la interfaz vamos a ver aquí la pestaña de la hoja 1. En este caso, pues el libro solo contiene una hoja y Excel por defecto le da el nombre de hoja 1. Si quisiera añadir más hojas al libro, lo único que tengo que hacer es clic en este botón más, me aparece aquí hoja 2, quiero pasar la hoja 1, clic aquí, quiero pasar la hoja 2, clic aquí. ¿Veis? En la hoja 1, en la celda B2, es decir, esta celda tengo la palabra lunes, pero en la hoja 2 no, la hoja 2 está en blanco. Y esto sería la barra de desplazamiento horizontal, para desplazarnos por el libro en horizontal, y esta la barra de desplazamiento vertical. Si queremos ir a la parte baja del libro, lo único que tenemos que hacer es utilizar la rueda del ratón, hacia abajo, ¿veis? Y hacia arriba, moviendo la rueda del ratón hacia abajo y hacia arriba, me desplazo por el libro en vertical. Y luego aquí abajo a la derecha veréis una barra que sirve para el nivel de zoom. Es decir, si yo quiero acercar el nivel de zoom, ¿veis? Simplemente haciendo clic en el más, acerco la vista, haciendo clic en el menos, la alejo. También puedo arrastrar esta barra hacia adelante y hacia atrás. ¿De acuerdo? Sin embargo, la forma más cómoda de hacerlo es, yo puedo estar aquí trabajando, puedo introducir valores, como sea. Si yo quiero hacer zoom en este caso y no quiero desplazarme hasta esta parte de aquí abajo, lo único que tengo que hacer es esto de aquí. Hago más zoom, menos zoom y meto otro valor. Jueves, pulso intro, más zoom. Por ejemplo, vengo aquí, digo viernes, menos zoom. ¿Veis? ¿Cómo hago esto? Muy sencillo. Pulsando control y utilizando la rueda del ratón hacia adelante y hacia atrás. Si mantenéis el control pulsado y le dais a la rueda del ratón hacia atrás, reduciréis la vista. Hacia adelante será más zoom. ¿De acuerdo? Es una herramienta muy útil que no solo sirve para Excel, sino que sirve también para otras aplicaciones de Office, como puedan ser PowerPoint o Word. ¿De acuerdo? Y básicamente esto es la interfaz del programa, poco más. Simplemente que sepáis que esto es la cinta de opciones, que se divide en pestañas, cada pestaña se divide en grupos, y dentro de estos grupos están las herramientas. Hay botones que se activan haciendo clic en ellos, y volviendo a hacer clic se desactivan. Hay otros que tienen una lista desplegable. Hay algunos más grandes, otros más pequeños, como digo, eso dependerá de la resolución del monitor. Aquí tenemos el cuadro de nombre, barra de funciones, columnas, filas y celdas. ¿Vale? Aquí tenemos las hojas con sus pestañas, y aquí la barra de desplazamiento horizontal y vertical y el nivel de zoom. Y nada más. En el siguiente curso vamos a ver cómo introducir valores, cómo introducir datos en Excel y los diferentes tipos de valores que se pueden introducir. Porque Excel reconoce automáticamente diferentes tipos de datos que podamos introducir. Ya empezaremos a utilizar el formato, a editar celdas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Por este curso, por este vídeo ha sido todo. Esperemos que os haya gustado y hasta la próxima.